otra vez. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a este seminario en el cual vamos a presentar la herramienta que hemos desarrollado junto a Isover, el OpenBIM Isover. Esta herramienta nos permite a todos los profesionales del sector importar modelos arquitectónicos que contengan instalaciones de conductos de ventilación y sustituirlos o recubrirlos con los materiales de Isover. En la presentación de hoy veremos la facilidad que ofrece el programa para poder realizar este tipo de diseños, cómo obtener los resultados y luego al final terminaremos con una muestra de cómo podemos visualizar los resultados en realidad aumentada haciendo uso de los dispositivos móviles como nuestro móvil o cualquier tablet. Damos paso a la presentación. Mi compañero Javier Lamas es quien va a llevar los mandos de la presentación. Comenzaremos la presentación iniciando el modelo desde el modelo arquitectónico, pasaremos por los diferentes programas de diseño que pueden ser necesarios para complementar la instalación y terminaremos con el OpenBIM Isover, ¿vale? Entonces, Javi, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Pues nada, mi nombre es Javier Lamas, encantado, soy del Departamento de Desarrollo de CIPE y, como bien ha dicho Miguel, vamos a hacer la demostración con una obra real aplicada con el software OpenBIM Isover. Lo primero de todo que hay que saber que el software OpenBIM Isover trabaja con el flujo de trabajo OpenBIM, como bien indica su nombre. Este flujo de trabajo, al final, lo que hace es, mediante una plataforma que utiliza directorios, va a ir ensamblando y almacenando archivos de diferentes softwares haciendo un único proyecto, de forma que todos los profesionales que intervienen en el proyecto van a intercambiar información en tiempo real, ahorrando de esta forma tiempo, evitando colisiones entre disciplinas y sobre todo aplicando lo que es la realidad y lo que es ahora mismo el siglo XXI. Entonces, en este caso, nuestra plataforma que conecta todos los archivos y los unifica, es decir, donde tenemos los directorios, es la plataforma BIM Server Center, que tenemos aquí en pantalla. En este caso, en esta plataforma se divide en proyectos, aportaciones y la tienda. Donde se encuentran los proyectos, los directorios que hemos hablado, es en el apartado proyectos. En este caso, cada profesional tiene los proyectos que contienen al equipo de trabajo entero y unifica lo que son todas las disciplinas. Entonces, en este caso, el ejemplo lo vamos a hacer de la biblioteca. Como bien os hemos comentado, aquí podemos ver cómo tenemos la pizarra, que es donde visualizaremos, una vez acabado todo, el 3D ensamblado, el contenido, que son todos los archivos que contiene el proyecto. Cuantos más archivos tenga, más saldrán aquí. Luego el equipo, que en este caso el equipo tendremos todos los integrantes del equipo de trabajo, es decir, el arquitecto, el ingeniero especializado en instalaciones, en electricidad, el ingeniero especializado en climatización, el ingeniero especializado en hidráulica, es decir, todos los profesionales que vayan a intervenir en la obra, que se irán intercambiando información en tiempo real y comunicando por mediación de la plataforma. Y eso es un poco lo que es la plataforma BIM Server Center. En este caso, para descargar el software, también se hará desde la plataforma, en este caso desde la Store. Yendo a la Store de BIM Server Center, buscando OpenBIM Isover, aquí lo tenemos, podremos acceder a su descarga. Al igual que podemos acceder a toda la documentación disponible referente a este software, como pueden ser los webinars que se hayan hecho antes. Aquí podemos ver también el manual de uso, es decir, todo accesible. Y además comentar que esta aplicación, como veis aquí, es gratuita. Entonces, en este caso, vamos a empezar ya la demo. Y para ello, hemos preparado lo que es una biblioteca, como podemos ver aquí. En primer lugar, comentar que para todo proyecto BIM vamos a necesitar mínimo un modelo arquitectónico. Entonces, en este caso, OpenBIM Isover va a necesitar un modelo arquitectónico realizado con el estándar IFC. De cualquier modelador se podrá importar. Y una red de conductos también con el estándar IFC. En este caso, desde CIPE vamos a proponer el flujo de trabajo
con nuestros softwares que ofertamos. No obstante, para entrar en OpenBIM Isover se podría entrar desde cualquier modelo IFC. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos nuestro modelador gratuito Zip Architecture, donde hemos modelado el modelo arquitectónico de la biblioteca. Aquí podemos ver cómo es una biblioteca de 2 plantas, con una escalera de emergencia exterior, y vamos a ver un poco de qué se componen las plantas. Para ello vamos a hacer un corte de sección y vamos a ver que tenemos una primera planta donde tenemos salas de estudio comunes, donde tenemos cabinas individuales y bueno, la escalera de acceso, los baños y luego las salas técnicas y patinillos. Luego la planta baja pues constaría de sala de ordenadores, de salas de estudio y luego pues más salas técnicas, patinillos y baños. Y esto sería la base desde la cual vamos a trabajar. En segundo lugar, el siguiente paso sería trabajar con Zipeterm Loads. Zipeterm Loads es el software que calcula las cargas térmicas de los recintos de la obra. En este caso, como podemos ver aquí, se definirán, por ejemplo, en sala de estudio, se definirá el número de personas que se tiene, dependiendo si se quiere densidad por metro cuadrado, si se quiere número de personas, el equipamiento interno que se tiene también, la iluminación y luego, obviamente, pues si queremos que el recinto sea climatizado, solo ventilado y aquí la ventilación. Entonces, con esta definición, más luego la composición de los elementos arquitectónicos del edificio, como podemos ver aquí, la definición de la fachada con sus correspondientes capas, tendremos, bueno, y por último comentar los puentes térmicos que los hace automáticos, podremos calcular las cargas térmicas de cada uno de los recintos. En este caso podemos ver cómo el recinto que está marcado en el 3D, que es la sala de ordenadores, sala de estudios, tiene aquí el cálculo de las cargas térmicas, bueno, al igual que la información está presentada en muchos documentos diferentes, pero al final lo que nos quedamos con esto es que aquí calculamos todas las cargas térmicas. Entonces, con esto ya nos iríamos a nuestro software de modelado y cálculo de instalaciones de climatización, que sería el HVAC.work. En este caso, en el HVAC.work, lo que definiríamos serían los parámetros de cálculo que queremos poner los límites para calcular, como la velocidad máxima admisible que se tiene del fluido y la caída de presión máxima admisible, al igual que la densidad del fluido. En este caso es aire, pero podría ser, por ejemplo, para extracción de humos, para luego aplicar, que aquí lo veis a mi derecha, el Ultimate Protect, podríamos calcularlo también para extracción de humos, cambiando la densidad por la que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, 0,61 puede ser una densidad correcta para los humos. Entonces, en este caso, lo que se hará será definir lo que son los parámetros de cálculo, las restricciones de cálculo. Luego, en segundo lugar, veremos cómo ya se han implementado, o sea, ya se han importado las cargas de cada uno de los recintos. Ya tenemos la carga de refrigeración, la carga de calefacción y los caudales de ventilación. En este caso, si no se pasa antes por Zipeterm Loads, se podrían añadir manualmente si se tiene un Excel calculado o lo que sea. Pero como habéis visto es mucho más cómodo, pues con 3-4 clics y un poco la composición, calcularlo. Entonces, aquí lo tendríamos importado y podríamos modificar manualmente por si quisiéramos ser más restrictivos, menos restrictivos o cambiar cierto valor. Luego, el siguiente paso sería realizar el modelado de los conductos. Como podemos ver, este ejemplo, como nos vamos a entrar en OpenBIM Isover, ya está calculado y modelado, pero en este caso, este modelado no se ponen las dimensiones en el momento, sino que para este modelado las dimensiones se van a calcular. Entonces, cuando tú modelas, vamos a hacer un ejemplo rápido de modelado. Cuando tú modelas, por ejemplo, aquí, y vamos a ponerlo a una altura de 3 metros, ¿vale? No tienes en cuenta las dimensiones.
Es decir, las dimensiones luego se calcularán automáticamente con la fórmula de calor sensible en función de las cargas sensibles que se tienen en el recinto y luego por mediación de Bernoulli y las restricciones que se han puesto de parámetros de cálculo, pues se dimensionará. Entonces, para ello voy a borrar estos dos tramos y aquí ya lo tenemos calculado y con la varita mágica de dimensionar dimensionaríamos automáticamente todos los tramos de conducto y luego tendríamos un cálculo justificativo de cada uno de los tramos y por qué se ha dimensionado de esta manera, pudiendo cambiar. Entonces, esto sería la solución CIPE para llegar a OpenBIM Isover desde nuestro producto. Como bien os he comentado anteriormente, para trabajar con OpenBIM Isover, y OpenBIM Isover tiene que leer como mínimo una arquitectura, un modelo arquitectónico que contenga mínimo forjados, cubiertas, recintos y muros, como mínimo, y la instalación de climatización, los conductos de la instalación de climatización. En este caso, todo en estándar IFC. En este caso, pues ya lo tenemos todo con la demo que hemos mostrado. Entonces, para trabajar con OpenBIM Isover, lo primero que haría falta es crear un nuevo archivo y asociarlo a la obra, al directorio de BIM Server del que queremos leer toda la información, del que queremos leer el modelo arquitectónico, del que queremos leer los conductos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, es el directorio biblioteca, aceptaríamos. Una vez aceptamos, lo que nos hará es decir, ¿qué quieres importar en el software? En este caso, tenemos tantos archivos como se hayan cargado. Es decir, podemos tener también la instalación hidráulica, podemos tener todo tipo de instalaciones para luego poder visualizarlas y evitar las colisiones entre disciplinas. Entonces, en este caso, para la demo, pues vamos a marcar obviamente la arquitectura y vamos a marcar la instalación de conductos de clima. Entonces, en este caso, terminaremos y aceptaremos. Lo que va a hacer el software es leer e interpretar todos los archivos y todos los elementos que contienen esos archivos y los va a mostrar en el software para poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, perdonar un poco por el internet. Entonces, en este caso, lo primero que te va a hacer es un asistente, es decir, te está leyendo conductos, en este caso, conductos de sección rectangular. Si leyese conductos de sección circular, aquí saldría conductos de sección rectangular y conductos de sección circular abajo. Y aquí ya nos da un asistente de ayuda para no tener que ir uno a uno añadiendo la solución que queramos, sino ya poner directamente el que nosotros queremos en todo y luego ya podremos modificar algunas partes si queremos desde dentro. Entonces, en este caso, pues para los conductos rectangulares, al estar en una instalación de climatización, vamos a elegir Climaver Neto. Entonces, aceptaríamos la selección y lo que nos va a hacer de primeras ya es recubrirnos o aplicarnos las soluciones de conductos, nos las aplicaría directamente a los conductos que está leyendo. Entonces, en la pestaña 3D voy a desactivar las vistas de la parte arquitectónica. Ya podemos ver cómo, si me acerco, ya tengo aplicada la solución, en este caso que he seleccionado, Climaver Neto. Entonces, este sería el primer paso. Como habéis visto, aquí tenemos dos tipos de elementos, que es decir, aquí nos está representando la arquitectura, pero como veis, esta arquitectura tiene un nivel de detalle muy inferior al de la arquitectura que hemos visto sin la sección. Esto es porque de primeras muestra lo que es los elementos IFC calculables, que son los elementos básicos para trabajar que he comentado antes, que son los muros, como podemos aquí, los vemos aquí a la izquierda, los muros, los recintos, las cubiertas y los forjados. No obstante, nosotros podemos visualizar todo de mejor forma y de forma más realista acorde al proyecto sin ningún tipo de problema. Quitando la visibilidad de aquí, que podremos darle visibilidad cuando lo necesitemos, pero en principio la podemos quitar, y en la gestión de capas poniendo ya los elementos más realistas. Entonces, en este caso, ya vemos cómo está integrado perfectamente con el modelo anterior y se representa absolutamente todo.
Entonces, con esto configuraríamos las vistas y según queramos trabajar de una forma o de otra, ahora posteriormente veremos para qué nos sirve también la parte de visibilidad esta, pues iremos jugando también con las vistas. Por otro lado, como os he comentado, al final hemos aplicado Climaver Neto a todos los conductos que está leyendo. No obstante, sabemos que Climaver Neto para exteriores no se usa. Para exteriores utilizaríamos Climaver Star. Entonces, lo que tendríamos que hacer, claro, al final nosotros no podemos leer un listado de conductos entero de tramo a tramo y un asistente inicial porque sería un jaleo. Entonces, aquí desde el propio software, bueno, en primer lugar voy a borrar estos dos piquitos de aquí que venían leídos de antes. Aquí desde el propio software podríamos clicar sobre el tramo que queremos de conducto que queremos cambiar y aquí ya tenemos las opciones de todas las soluciones posibles. Por ejemplo, si quisiéramos ponerle soluciones para que tuviesen resistencia al fuego, aquí ya podríamos cambiar a Ultimate Protect, por ejemplo, pero bueno, en este caso, como hemos dicho, vamos a utilizar Climaver Star. Y tanto en este tramo como en este tramo le vamos a poner ya Climaver Star. Entonces, de esta sería la forma de ir cambiando los tramos de conducto que quisiéramos. Luego, si por lo que sea queremos cambiarlos todos, no habría ningún problema, ya que voy a desactivar la gestión de capas y voy a dejar solo el modelo de conductos. Y en este caso, por ejemplo, imaginemos remotamente que quisiéramos poner toda la instalación Climaver Star. Y aquí ya tenemos uno. Y claro, no vamos a ir uno por uno clicando y cambiando. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería con el botón asignar selección, seleccionar qué solución queremos adoptar. En este caso, Climaver Star. Lo seleccionaríamos. Nos aparecerían el resto de conductos en amarillo. Y aquí podríamos seleccionar de golpe todos los conductos y lo cambiaríamos todo a Climaver Star a la solución. O podríamos ir clicando los conductos que nos interesasen. No tienen por qué ser todos. Entonces, eso sería también la opción de ir configurando. Pero bueno, en este caso la asignación es correcta. Hacemos la pausa. Sí. Vale, aparentemente parece que ya ha parado el aviso. Perfecto. Vale. En el siguiente caso, tendríamos que definir dónde está la embocadura. Bueno, ya sabemos que el RITE nos especifica que para calcular los conductos, si la instalación tiene más de 70 kilovatios de potencia, necesitamos utilizar el método alternativo. Y si tiene menos de 70 kilovatios de potencia, podemos utilizar el método simplificado. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer para calcular el método alternativo es definir dónde tenemos la entrada de aire. Entonces, para ello, tenemos la opción de embocadura de entrada. Esta embocadura de entrada hay que añadir una referencia, por ejemplo, instalación, climatización, y tendríamos que ponerle la potencia que tiene la instalación, obviamente para luego cumplir que no se tiene más de un 4% de pérdidas de calor en toda la instalación. Entonces, en este caso, aquí en el programa anterior también lo tenemos calculado. Entonces, nos iríamos a la UTA y tendríamos 283 kilovatios. Entonces, aquí 286, si no recuerdo mal, y aquí la temperatura de aire de entrada. Entonces, en este caso, pues lo estamos calculando para invierno, entonces una temperatura de aire de entrada de 16. En este caso podemos cambiar la temperatura de aire a la que queramos de entrada. Con eso aceptaríamos y colocaríamos la entrada donde quisiéramos. En este caso vamos a colocar la entrada donde corresponde, en la entrada, nunca mejor dicho. Entonces,
Ahora nos faltaría también colocar las compuertas cortafuegos, porque este software, aparte de calcular el método alternativo, el método simplificado, modelar en BIM o recubrir en BIM lo que son, adoptar las soluciones ISOBER en BIM, también calcula la resistencia al fuego que necesita. Entonces, en este caso, las instalaciones que no tengan que tener resistencia al fuego van a tener compuerta cortafuegos separando los sectores de incendio. Para ello, vamos a colocar la compuerta cortafuegos donde corresponde. En este caso, esta biblioteca no tiene más de 2.500 metros cuadrados, entonces es un único sector la biblioteca. Entonces, la compuerta cortafuegos simplemente la vamos a colocar embebida en la cubierta y ya está. Entonces, aquí podemos jugar con la vista. Por ejemplo, esta vista de aquí, estamos viendo porque lo vamos a colocar por aquí y, como hemos dicho, lo vamos a embeber en la cubierta. Entonces, ahora sí que vamos a echar mano de la parte de las opciones de captura de IFC que tenemos aquí. Y vamos a ver la cubierta. En este caso vemos la cubierta totalmente opaca, pero yo le puedo poner una opacidad del 20%. De esta forma estoy viendo ya de forma transparente lo que es dónde colocar la compuerta cortafuegos. Entonces, para ello iría a la compuerta cortafuegos. Veis que enseguida me acerco al conducto. El conducto lo detecta y lo ubicaría, pues bueno, más o menos por aquí y más o menos por aquí. Y en este caso ya puedo ver cómo tengo aplicadas las compuertas cortafuegos ya. Por último, me faltaría marcar que para el resto de instalación que no va a ser calculada con el método alternativo, porque puede estar también parte de la instalación, lo quiero calcular con el método simplificado. Entonces, en este caso, podré asignar requerimientos y en aislamiento térmico especificar que quiero el método simplificado. Y lo voy a marcar en todo. ¿Por qué? Porque no pasa nada marcarlo en todo, porque la red de conductos que tenga la embocadura de entrada definida va a entender perfectamente que ahí necesita un método alternativo, porque obviamente le hemos puesto 288 kilovatios, entonces el software ya lo va a entender. Con todo esto, el software ya estaría preparado e integrado. Vamos a ver, por ejemplo, la planta baja. Vamos a hacer el corte en 4,5. ¿Vale? Lo tenemos aquí y vamos a ver cómo se integra todo con la arquitectura. Podemos ver cómo está integrado en todas las salas, al igual que si lo hago en la planta 1 y hago el corte en 4,45. ¿Vale? Lo vemos cómo está todo integrado en el modelo. Entonces, con todo esto ya lo último que me quedaría sería calcular la instalación y ver que todo me cumple para poder sacar tanto listado de cálculos justificativos como materiales. Entonces, en este caso, es tan sencillo como ir al botón de calcular y aquí vamos a marcar todo. Comprobar la resistencia al fuego, como hemos dicho, ambas tienen compuerta cortafuegos y no se va a marcar, o sea, no va a tener en cuenta si le viene una resistencia al fuego requerida, y calcular las pérdidas de calor en las redes de conductos. Con esto aceptaríamos. Bueno, en primer lugar, vamos a irnos al 3D un momento y vamos a ponerle que esto no es de interiores, que es de exteriores. Ya vemos que cuando ve que algo no cumple, nos lo dice también, nos está diciendo aquí, has gastado Climaverestar, pero me estás diciendo que esto es de interiores. Entonces, en este caso, esto es de exteriores, ya lo tendríamos, volveríamos a calcular, ya vemos que ya no nos sale ningún error ni ningún aviso. Y aquí ahora, en la vista 3D, en gestión de capas, vamos a ver qué nos ha hecho, qué cálculos nos ha hecho. En este caso, cada tramo de conducto vemos que ya tiene una comprobación que es espesor mínimo, en este caso porque esta parte de la instalación es de método simplificado. Y aquí tenemos ya directamente unos cálculos de temperatura de entrada de aire, temperatura de salida de aire y la pérdida de calor que se ha generado en ese tramo en concreto. Entonces, clicando sobre uno de ellos, podremos consultar las comprobaciones de cada uno de ellos. Como podemos ver, aquí tenemos ya
un documento justificativo de los cálculos que se han realizado en el tramo de conducto en concreto. En este caso hemos visto uno de método simplificado y ahora vamos a ver uno de método alternativo. En este caso, en el de método alternativo, tendremos las fórmulas del método alternativo con los coeficientes de radiación y de transmisión de calor. Entonces, en este caso, pues aquí vemos la temperatura a la salida y la pérdida que se genera en cada uno de los tramos. Pero claro, esto es si se quiere tener de un tramo en concreto, o se quiere visualizar o tener el documento de un tramo en concreto. En este caso, también tenemos lo que es los listados generales de la obra para poder exportar e imprimir. Entonces, aquí, si le damos aquí, tenemos los listados. Y estos listados nos divide entre comprobaciones y cuadro de materiales. Para ver las comprobaciones completas, lo tenemos aquí el documento. Y en este caso, este documento ya nos pone, en primer lugar, un primer apartado de que es lo que son todas las exigencias y toda la formulación de cálculo que se ha seguido. Aquí vemos cómo nos hace todo el apartado de cálculos justificativos y luego ya nos entra a cada uno de los tramos a recopilar toda la información de cálculo. En este caso vamos un pelín más para abajo. Esta instalación es bastante grande. Entonces, en este caso, aquí ya tenemos la comprobación del método simplificado, que es el espesor que tengo y el espesor mínimo que debería de tener. En cada uno de los tramos vemos que cumple todo, efectivamente todas las soluciones de Isover cumplen, pero bueno, en este documento pues se ve la representación de ese cumplimiento. Luego, como tenemos también parte de método alternativo, ahí tenemos mucho. Vale, el método alternativo, aquí tenemos la acumulación de todas las pérdidas de calor de cada uno de los tramos. En este caso, al final, veríamos cómo nos las suma todas, hace el cálculo y nos está cumpliendo con un check verde, ya que tenemos unas pérdidas de calor con un porcentaje de 2,85%, es decir, menor que el 4%, nos está cumpliendo el RITE. Y luego ya, por último, tendríamos el cuadro de materiales, es decir, todo lo que hemos empleado para luego poder hacer nuestro pedido y poder planificar también nuestro presupuesto. Entonces, en este caso, en este cuadro de materiales, tendríamos aquí, bueno, en este caso obviamente hemos gastado solo 2 soluciones, saldrían tantas soluciones como se han gastado. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie necesitamos de Climaver neto según el modelo? ¿Y cuántos metros de superficie, metros cuadrados de superficie de Climaver Star? Y así con todos. Y luego, una ayuda y aproximación de productos complementarios como son las colas, las cintas, que se necesitan cada X metros cuadrados en el listado. Entonces, con todo esto ya se subiría con la opción de compartir a la plataforma BIM Server Center y estaría integrado en el proyecto. Esto lo podríamos presentar desde el ordenador, pero mi compañero Miguel va a hacer una presentación de realidad aumentada. Sí, bueno, primero me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, vale, para quedarnos un poco con los puntos principales. El objetivo principal del Open BIM Isover es el de democratizar un poco el uso del BIM y permitir que cualquier usuario, sea conocedor avanzado de la metodología BIM o no, pueda trabajar con sistemas en metodología BIM sin tener que hacerte un máster ni tener que ser un gran experto en este tipo de metodologías, ¿no? Para ello, lo que hemos hecho, trabajando mano a mano con el equipo de Isover, ha sido desarrollar una herramienta que permite ser compatible con cualquier modelador tridimensional y que al final lo único que tenemos que hacer es tener este modelo tridimensional del edificio y de los conductos, importarlo y vamos a tener automáticamente colocados todos los recubrimientos o todas las soluciones de Isover. Para ello hemos hecho un recorrido de cuál sería el flujo de trabajo ideal para obtener todos los cálculos directamente asistidos, pero el programa es autónomo para trabajar de manera independiente sin necesidad de haber pasado por estos programas previos. Podemos importar el modelo 3D y los conductos y tendríamos el mismo resultado sin ninguna complicación. Como decía Javi, vamos a pasar ahora a ver cómo el modelo que tenemos
que hemos realizado, para el cual hemos realizado el diseño con nuestro OpenBIM Isover, podemos visualizarlo luego en realidad aumentada gracias a la aplicación que ofrece BIM Server Center, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es, vamos a ver si, Javi, me puedes aguantar, o coge tú la tablet mejor. Aquí lo que tenemos es la visualización, que tenemos ahí los problemas de longitud del cable, la visualización del proyecto, que hemos realizado de la biblioteca. Lo tenemos visualizándolo en realidad aumentada. Aquí lo que hemos hecho es poner el edificio en escala 1:1 para poder ir, si pudiéramos andar y no tuviéramos el cable, podríamos ir recorriendo la instalación y visualizando el diseño que hemos hecho en oficina. Por lo tanto, vamos a poder tener en obra, superpuesto con el edificio, las soluciones que hemos diseñado en la oficina. Podemos hacer clic encima de cualquier... Estás tapando ahora la cam. Podemos hacer clic encima de cualquier elemento y obtendremos las características técnicas de las soluciones que hemos escogido. Y bueno, aquí... No, es que el problema que tenemos es que no tenemos mucho espacio para... Eso y que tapas... No, de la cámara da igual, Entonces, bueno, poquito de también... hecho, nos hemos salido del edificio, no sé si lo estáis viendo. Un poco lo que queremos mostrar con esta solución de realidad aumentada es las posibilidades que ofrece el entorno, una vez que ya tenemos realizado el diseño con las especificaciones técnicas y el modelo 3D, vamos a poder obtener un resultado BIM sin un esfuerzo adicional. Por lo tanto, en líneas generales, lo que conseguimos con OpenBIM Isover, ya hemos dicho, es obtener el modelo tridimensional junto con las características técnicas del producto de Isover de una manera muy sencilla, gratuita y asistida en todo momento con las condiciones técnicas y las normativas vigentes, en este caso, el cumplimiento normativo del RITE. Con esto ya terminamos la presentación de hoy. Mañana vamos a hacer una segunda formación en la cual enseñaremos cómo utilizar la herramienta para el flujo de trabajo de protección contra incendios, toda la gama Ultimate y la extracción de humos, en la cual veremos cómo la herramienta también permite introducir las características de protección frente al fuego de cada uno de los recintos, de los sectores de incendio, escaleras protegidas y demás. Y vamos a ver cómo de la misma manera cumplimos tanto la parte de climatización que impone el RITE como la parte que nos indica que tenemos que cumplir el Código Técnico de la Edificación en su apartado de protección contra incendios. Nada más por nuestra parte, volver a agradeceros a todos vuestra presencia y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo de la tablet es que...